Bienvenidos amigos, les saluda Rosenberg Polanía en una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Es un gusto estar con ustedes en esta cita que el Señor nos concede gracias a lo que dice el Salmo 104, el que hace a los vientos sus mensajeros. Y bien sea a través de las ondas radiales o el internet, el propósito es dar un mensaje que traiga aliento a la vida de los oyentes, que nos recuerde promesas que el Señor ha dejado en su palabra y que nos dé directrices para el diario vivir. Hoy tengo una visita especial desde Carolina del Norte, de Estados Unidos, al pastor Tony Barbosa. Él es profesor del Instituto Wesleyano, allá, quien nos traerá una valiosa y edificante palabra del Señor. Gracias por acompañarnos, pastor Tony. Claro que sí, hermano Rosenberg, qué bueno que estamos juntos en este día y pues aquí estoy para compartir mis conocimientos acerca de lo que he aprendido sobre John Wesley y su familia, el metodismo y bueno, llevo ya varios años en esto y espero poder serles de muchísima bendición. Claro que lo va a hacer. Hoy he invitado, como ya dijo el pastor Tony, porque vamos a hablar la vida de un gran avivador que recientemente cumplió como 300 años. En junio fue que nació, ¿cierto? Por ahí estuve leyendo. Sí, Y sabemos bien que la vida de estos hombres de Dios que nos han antecedido, pues no están en el hall de la fama de la fe de Hebreos 11, pero el Señor los ha usado, tienen un gran testimonio, tienen grandes enseñanzas y el propósito de la vida de ellos es que nos motiven a perseguir ese sueño de cumplir el propósito para el cual Dios nos llamó. Bueno, Pastor Tony, entonces comencemos hablando de este avivador John Wesley, o Juan Wesley, como se le llama en Latinoamérica, pero primero, antes de entrar, cuéntenos del trasfondo, porque hay un trasfondo especial de la época en que él creció y vivió, y eso llama mucho la atención. Dios como que llama a las personas también en épocas especiales, ¿cierto? claro que sí, hermano. Bueno, a Wesley se le conoce como el último reformador, ¿verdad? Recordemos que antes de eso estuvo en vigencia la reforma, ¿verdad? Con Martín Lutero, con todos estos hombres, Juan Hughes y todos estos hombres de Dios que fueron usados. Y allá en Inglaterra, Dios levanta a una mujer, en realidad, que era hija de pastores. Su padre había sido pastor, su abuelo había sido pastor, y ella se casa con un pastor. Ella se llama Susana Wesley y el papá de Wesley se llamaba Samuel. Y estos se casan y procrean 19 hijos, hermano. Imagínense, ¿verdad? Así que si alguna hermana se siente cansada con dos, vaya lea, por favor, la biografía De de Susana Susana. Wesley. Pero fue algo muy precioso, hermano, porque esta mujer, ¿En qué año eh, exactamente eh, fue esto? ¿En qué año? ¿Estamos hablando de qué bueno, años? recuerde que Wesley nace en el año 1703, ¿verdad? Y muere en el año 1791, ¿verdad? En la ciudad de Epworth, en Lincolnshire, en Inglaterra. Entonces, su madre propuso en su corazón enseñar a todos sus hijos en la fe. ¿Y cómo lo hizo? Era una mujer muy metódica, por eso Wesley aprende estas virtudes de lo que significa la disciplina, y dicen que Susana Wesley se propuso el día primero, después del quinto cumpleaños de cada niño, ella empezaba a enseñarles a leer con las escrituras. Empezaba en Génesis 1:1 y ella fue la institutriz de todos sus hijos, de los 19, hermano. Entonces, todos aprendieron a leer con las Sagradas Escrituras. Y quizás esto, Rosenberg, tenemos que aprenderlo porque recuerde que allá en la ley, ¿verdad? En la Torá y en la Mishá, los hebreos enseñaban a sus hijos la palabra de Dios, hermano. Y lamentablemente eso se ha perdido hoy, hermano, ¿verdad? Se ha perdido el hecho de sentarnos a la mesa y compartir las escrituras. Por ejemplo, yo tuve una experiencia muy linda con mi hija. Tengo una hija de 13 años que se llama Andrea, y hace 2 semanas dijimos, vamos a leer el libro de Filemón.
Entonces, aquí yo y ella empezamos a ver el Filemón. Ella no pierda su raíz, hermano, porque le explicamos cómo Filemón, ¿verdad? Y Pablo y Filemón son podríamos decir, una ilustración de la liberación del pecado, ¿verdad? Es una carta de la redención, es algo precioso, y ella lo pudo comprender. Entonces, yo animo a las mujeres también a que no dejen de hacer la obra de Dios en su familia, porque la mujer es muy importante en su familia. Entonces, Susana Wesley empieza a ser institutriz de todos ellos, pero sucede que cuando Wesley tiene como 7 años, hermano, él está durmiendo arriba de su casa. Sus padres salían porque dicen que ellos salían a predicar todos los días y cuando no salían tenían cultos en la casa. Era una familia de todo terreno, ¿verdad? Entonces ese día habían salido y Wesley se quedó arriba durmiendo con uno de sus hermanos y la casa se incendió. Entonces Wesley estaba arriba, la casa se estaba incendiando y cómo bajarlo. Entonces su tío, uno de sus tíos, subió a otro sobre sus hombros y fueron subiendo hasta que uno de ellos agarró a Wesley y lo rescató. Entonces, en esa experiencia, su tío dijo, este es un tizón arrebatado del fuego. Y Wesley entonces, después, cuando empieza a predicar, se acuerda de aquello y le empiezan a decir el tizón de Dios que fue arrebatado del fuego. Excelente. Entonces hay algo muy lindo en esto, Rosenberg, que como tú dices, Dios va preparando el corazón de esos hombres que va a usar para usarlos con gran poder, ¿verdad? Y esto sucede así. Ahora bien, Wesley es un muchacho que es educado debido a una beca que le da un hombre un marqués, creo, un duque, ellos hallan gracia ante él y él le paga los estudios a Wesley para que él estudie en una universidad, ¿verdad? Y Wesley aprende en la universidad la fe y aprende griego, y Wesley llega a ser a los 22 años un políglota, hermano. O sea, imagínate un hombre que sabe 5 idiomas, hermano. A Wesley le encantaba el español, hablaba hebreo, aprendió griego, o sea, era un hombre muy brillante, hermano, aprovechaba bien el mentalmente. tiempo. Y él tiene deseos de conocer a Dios, pero no sabe cómo ni entiende cómo. Entonces, él quería orar y no sabía, y está en esa lucha. Y en esa lucha él decide venir a dar la palabra, porque predicaba después a Savannah, Georgia, aquí a Estados Unidos, y se monta en un galeón, ¿verdad?, para atravesar el océano Atlántico y venir desde Inglaterra hasta acá. Y en el camino se levantan unas tormentas terribles, hermano, que él pensaba que el navío se iba a partir. Pero venía en el navío un grupo de moravos. ¿Quiénes eran los moravos? Eran cristianos de Alemania, ¿verdad? De Moravia, Alemania, que eran cristianos devotos que no tenían temor. Entonces en el navío, en lugar de tener temor, empiezan a cantar cánticos a Dios y a adorar a Dios. Y Wesley está lleno de temor y aquellos están en paz. Y Wesley dice, no, aquí hay algo que no me coincide. Porque yo creo que ellos tienen algo que yo no tenga, y se acerca a ellos y le piden que les explique por qué ellos están con tanta paz y él está con tanta zozobra. Y ellos le presentan a Cristo, pero le presentan no a un Cristo que él conoce, que es el Cristo de los libros, el Cristo de la iglesia anglicana, la iglesia del Estado, la iglesia del Estado inglés, que era una iglesia que lamentablemente, mi hermano, estaba muerta, ¿verdad? Una iglesia que se había conformado, una iglesia que no amaba a los pecadores, una iglesia que se había encerrado en las 4 paredes. Y entonces ahí, en ese evento del navío, Wesley tiene un encuentro personal con Jesucristo. ¿Qué te parece, Rosenberg, esta historia? ¿Podemos decir que él nació de nuevo ahí?
y que hasta antes de eso solamente era cristiano nominal, Exacto. aunque con el Él, deseo de servir a Dios, porque iba sí, a Estados Unidos a servir. sí, exactamente. Me estás comprendiendo perfectamente porque en algunos de sus libros, porque después él viene a ser escritor, él manifiesta que ese evento del navío con los moravos transformó su corazón en la presencia de Dios. Entonces él regresa, viene aquí a predicar a los indios americanos, no tiene mucho éxito, acá, y se regresa a Inglaterra, donde sigue enseñando, pero ya va allá y va con una visión diferente. La visión es buscar a Dios de corazón. Y allá con su hermano Carlos y con otros muchachos, él levanta unos clubes en las universidades que se llamaban los clubes santos, que eran lugares donde las personas llegaban para orar y buscar a Dios. Y ahí en los clubes santos ellos empezaron a tener un encuentro íntimo con Dios que los llevó a un nivel diferente de vida. Y se dieron cuenta que el evangelio que ellos tenían en su corazón no podía ser guardado o sostenido en las cuatro paredes de la iglesia. Entonces Wesley habla con sus pastores en la iglesia anglicana y le dice que él quiere predicar, pero que quiere predicar con fuego, con visión, no como la iglesia la siente como muerta. Y los pastores le dicen, no, eso no lo puedes hacer aquí, porque pues nosotros estamos bien, nos paga la corona inglesa, no tenemos necesidad de nada. Pero Wesley le dice, pero mire los pobres, mire los mineros, mire las mujeres cómo se están hundiendo en la prostitución, mire que dice, de cada 5 casas, 3 son cantinas donde se vende whisky. Mire lo que está pasando en el Senado, la corrupción. Y Wesley tiene ese ardor, pero no lo dejan predicar en la iglesia. Entonces, cuando lo vetan en la iglesia, él sale a la calle y dice, bueno, a partir de ahora, el mundo será mi parroquia, ¿verdad? Mi capilla. Y me voy a lanzar a las calles a predicar a Cristo hacia afuera. Un momentico, pastor, porque Sí, creo que también la experiencia con los moravos fue una especie de empoderamiento del Espíritu Santo, ¿cierto? Algunos claro que llaman sí. eso el bautismo del Espíritu Santo, pero podemos decir que estos moravos tenían caminaban en el fuego de Dios, porque se puede ser nacido de nuevo, pero se puede ser muy silencioso. Sí, claro. Sí, Se puede ser nacido de nuevo y ser un buen cristiano, pero que no tenga la pasión o ese fuego de evangelizar. sí, claro, claro que Si sí. no Y estoy pues mal, ellos eran anabautistas, ¿cierto? Estos moravos estaban huyendo de Alemania, me parece, ¿era? venían a adorar acá. Y sí, tenían relación con los anabaptistas. Y, y sí, claro, venían de Alemania. Y déjeme a ver si tengo algo aquí. Uh, uh, acerca de la conversión justamente de Wesley para poder citarlo Porque claro, directamente. eso puede ser una motivación a nosotros también de que aunque seamos nacidos de nuevo, siempre se necesita como esa experiencia de empoderamiento, como de Pentecostés. Eh, Sí, exactamente. Ese Pentecostés todos lo necesitamos, ¿cierto? Para que nos sintamos con esos dones de Dios, esas herramientas del Señor para la tarea que Él nos tenga. Entonces, Wesley me parece que es un buen caso para poder hablar de ese tema, ¿no? Sí, y mira qué lindo, aquí tengo un libro que se llama Juan Wesley, su vida y su obra, que lo uso para enseñar, y habla acerca de esa experiencia que tú me hablas, Rosenberg, que es maravillosa, porque Wesley dice, después de que se encuentra con los moravos en el barco, dice, he aquí, eh, dice, he aquí oigo una voz, ¿no será la voz de Dios que me dice, cree y serás salvo? El que cree pasa de muerte a vida. Salvador de los hombres, líbranos de confiar en ningún otro sino en ti. Señor, llévanos tras de ti, despójanos de nosotros y llénanos de paz y gozo y permítenos abrazarnos a tu amor
de manera que nuestra vida esté sujeta totalmente a ti. Dice, quiero buscar descanso en tu gracia. Renuncio totalmente a mi confianza. Dice, de forma total y parcial. No pongo mi confianza en mis obras ni en mi propia justicia. Dice, me abandono en tu presencia y ahora, dice, recibo la virtud expiatoria de la sangre de Cristo derramada por mí. Y esa confianza es la que tengo, en la cual abrazo la justificación, la santificación y la redención. Esto lo escribió Wells el 24 de mayo de 1738, cuando dice que empezó a leer el Nuevo Testamento en griego, hermano, porque él enseñaba y estudiaba en griego. Entonces, esa experiencia, hermano, nos lleva a algo más profundo. Pero recordemos, Rosenberg, que el mismo Jesús lo dijo, que una luz no se puede esconder. No se puede esconder. Si de verdad uno tiene la luz de Cristo, hay que levantarla, ¿verdad? Entonces, Wesley se encuentra con un hombre que se llama George, este predicador, Whitefield, o Jorge Whitefield, y este hombre era un predicador itinerante que predicaba al aire libre. Y cuando Juan Wesley ve a Whitefield predicando al aire libre, y predicaba a 1,000, a 2,000, a 5,000, él se enamora, se apasiona por los predicadores, por la predicación al aire libre, hermano, ¿verdad? A la manera de Entonces, Jesús. ¿ah? A la manera de Jesús. A la manera de Jesús, sí. Y entonces él se hace muy amigo de Whitefield y trae a su hermano Carlos, que su hermano Carlos era un músico tremendo, que fue también un escritor de himnos, escribió más de 1,500 himnos, que no eran solamente himnos, sino eran tratados teológicos seleccionados de las escrituras como con pinzas, hermano, y puestos en los labios de los creyentes y de los no creyentes para la adoración a Dios. Entonces, imagínense qué equipo se hizo, hermano. La adoración, la palabra y la adoración. Palabra, adoración. Y el apóstol. Dos predicadores y entonces empezaron a predicar al aire libre. Pero Wesley tenía dicen que un espíritu muy compasivo por los pobres, y él estaba escribiendo diccionarios, libros y todo eso, y empezó a ganar dinero porque era un gran escritor, hermano. Entonces él tomó su dinero y dijo, ok, este dinero yo lo voy a separar, voy a vivir con el 10% y el 90% lo voy a separar para la obra social y para las misiones. Entonces Wesley levantó orfanatos para niños pobres, para los niños mineros que trabajaban 18 o 20 horas al día, para las madres prostitutas, para personas alcohólicas. Y como él había sido enseñado por su madre, en métodos, levantaba a las 4 de la mañana, oraba 4 horas, 4 horas, almorzaba y salía a predicar 4 horas, hermano. Esa era su rutina, ¿ves? Entonces, así la gente lo estaba viendo. Y él, como empezó a tocar a todos estos hombres y estos niños, un día ellos dijeron, nosotros queremos que nos enseñes tu forma de vida y que nos disipules a la manera que tú lo haces. Y él empezó a disipular a todos estos muchachitos alcohólicos y todo eso. Y al final él hizo un movimiento que se llamó el movimiento laico. Estos muchachos que crecieron con él, que lo amaron, que fueron sus discípulos, se convirtieron en los predicadores que fueron al interior del país y provocaron una revolución espiritual tremenda, ¿verdad? Yeah. Junto con George Whitefield, junto con su hermano Carlos, provocaron lo que se llamaba el gran avivamiento, hermano. En Inglaterra, y no solamente en Inglaterra, sino en Irlanda, en Escocia, y bueno, en todo lo que se llamaba Gales, ¿verdad? El ambiente estaba preparado, ¿no? Esa época estaba muy deteriorado, corrupta la sociedad, ¿cierto? El gobierno no estaba ayudando a las clases desfavorecidas y se levanta la voz profética, pero me gusta es que es una voz profética que da soluciones, ¿no?
Y la misma Sí, palabra de exactamente. Dios, si uno ve las cartas de Pablo, Pablo da instrucciones para sostener a las viudas pobres, ¿no? Dice, y Ujú. Santiago decía que la verdadera religión es esta, ayudar visitar a las viudas en sus tribulaciones y a los huérfanos. Y mire, vemos el ejemplo de Juan Wesley, que no fue solo la palabra de, digamos, de consuelo, fue también la solución, bueno, proveer un medio para que estos huérfanos pudieran tener un techo digno, ¿cierto? Y más adelante le sirvieran a Dios. Es un testimonio la vida de Juan Wesley para hoy en día los ministerios pudientes, los ministerios que se manejan recursos económicos, de que hay algo hay algo que contribuir a la sociedad, ¿cierto? Que nos rodea, ¿no? Así es. Mira qué tremendo lo que tú mencionas. Dice aquí que el vicio de la embriaguez en aquel tiempo era tal, dice que medio siglo después de haberse introducido la ginebra en Inglaterra, consumía más de 300.000 hectolitros al año. En los carteles a las puertas de las tabernas se invitaba a la gente a entrar, a embriagarse por 2 sueldos, a beber hasta caerse por 4 sueldos, ofreciendo de balde a estos la paja en que dormir. Los vendedores de ginebra acostumbraban llevar al sótano a los que se caían borrachos en el suelo, para que allí se durmieran la mona. No se podía andar en las calles de Londres ni encontrarse con seres abyectos, inertes y tendidos sin sentido en el suelo, y a quienes solo la caridad de los transeúntes salvaba de morir ahogados en el fango o aplastados por las ruedas de los carruajes. Y en ese contexto de Wesley, él decide levantarse para Dios y provocar toda una revolución espiritual. Y lo empieza, hermano, justamente con esas casas de oración, con esos lugares donde él enseña la palabra de Dios. Lo inicia enseñando las escrituras, lo inicia haciendo manuales de discipulado, ¿verdad? Lo inicia atrayendo a los más desposeídos que no tenían oportunidades y ofreciéndoles la salvación. Y imagínate, hermano, cuando Rosenberg, usted es rechazado, hermano, porque yo vengo de un lugar en San José, Costa Rica, donde un cambio de pensamiento, de paradigma, un cambio de forma de pensar, ¿verdad? Y hace unos días leía en Juan 10 algo muy precioso acerca del buen pastor. Fue algo que no sabía yo. Pensamos que todas las ovejas son nobles, ¿verdad? Pero no, hay ovejas duras, hermano. Y dice este devocional que hay momentos en que la oveja, cuando el corderito nace, la oveja lo patea y lo rechaza. Entonces el pastor ve al corderito lastimado y decide levantarlo y ponerlo en su morral o en su mochila, en su macutito, llevarlo a casa y cuidarlo personalmente. Y por la noche, después de cuidarlo y limpiarle las heridas, él se lo pone en el pecho. Y el cordero tiene la capacidad de escuchar el corazón del pastor. Entonces el pastor lo cuida hasta que esté fuerte, y cuando está fuerte lo pone en rebaño de nuevo. Y cuando el pastor llama con su voz a los corderos, dice que los primeros que vienen son los rechazados. Entonces, esa es la gracia, Rosenberg, esa es la gracia de Dios, como el Señor a nosotros que fuimos rechazados y podemos ser aceptados por el Evangelio, porque el Evangelio nos da una oportunidad, y así lo vemos en el Evangelio de la mujer samaritana, ¿verdad? Vemos en el Evangelio a Nicodemo, vemos en el Evangelio a Zaqueo, que era rechazado, a Mateo, que era rechazado, ¿verdad? Por su situación, su trabajo, su pueblo, etcétera. Pero esto es algo muy precioso. ¿Qué te parece, Rosenberg? Dime. No, no, pues usted acaba de dar una bonita ilustración de que hay que escuchar el corazón del pastor para poder aún saber sus planes. Me hace de notar usted esto. Juan Wesley escuchó el corazón de Dios, no fue indiferente. Mire que, así como usted nos lo presenta, la sociedad eclesiástica de esa época era indiferente Amén. a las necesidades del pueblo,
porque es que nuevamente dijo Santiago, la religión, si es que hablamos de religión, la religión tiene que llevarme a compasión. Y Juan Exacto. Wesley escuchó el corazón del pastor, de Dios, de Jesús, y por eso no solo predicaba, mire, actuaba. Lo que usted nos muestra es una faceta de él que yo no tenía claro y es una invitación, ¿no? A escuchar el corazón de Dios. Él que tal vez creció en un ambiente privilegiado, llamémonos por los padres, ¿no? No porque fuera rico, pero no fue indiferente a la necesidad de ese pueblo. Y qué bendición, pastor, lo que nos está comentando. Sí, claro, hermano. Hay cosas muy preciosas aquí. Por ejemplo, cuando empieza él a predicar, y eso es lo que dice el libro, dice, pero Wesley era más que un predicador. Se daba tiempo para visitar a sus nuevos convertidos, a fin de animarlos que persistieran en la fidelidad. Los enfermos recibían asidua atención y gozosos aceptaban las buenas nuevas de salud. Tampoco se olvidó de los presos, entre los cuales había hecho sus primeros ensayos de evangelización en Oxford. En enero de 1740 recibió en Bristol un mensaje de un condenado a muerte procedente de una prisión de Londres en el que decía: os conjuro por el Dios viviente que vengáis a verme antes que se ejecute mi sentencia. Se trataba de un joven de apellido Snowdy que había sido hospedado en época anterior en la casa de Wesley y librándose así de morir de hambre, y que había sido recompensado a su protector robándole 30 libras esterlinas destinadas a la construcción de una escuela. O sea, le robó a Wesley este hombre, lo pusieron en la cárcel y de la cárcel le escribe y le dice: ven a verme. Imagínense Sí. ¿verdad? Dice, tiempo después fue reducido a prisión en Londres por causa de otros delitos semejantes y condenado a la horca. Al recibir el llamamiento que le hacía a este miserable, Wesley no vaciló, sino que inmediatamente se puso en marcha a pesar de los 3 días de jornada que le separaban de Londres. Halló al prisionero en estado de penitencia y se esforzó en dirigirlo a Dios y dijo: yo tengo la confianza, le decía al pobre desgraciado, de que Dios ha perdonado mis pecados lavándolos en la sangre del Cordero. Poco después de la sentencia del criminal fue conmutada por la deportación perpetua. O sea, Wesley fue a ver a un hombre 3 días de camino, hermano, solo por darle el evangelio. Y a Y alguien aquí que hay lo algo había muy importante. traicionado. A alguien que Un lo hombre que lo había había traicionado, traicionado. que le había robado, hermano, imagínate. El corazón de Y Jesús. sí, entonces él, dicen algunos biógrafos que tenía 5 caballos y que en esos caballos él iba a predicar, ¿verdad? Pero la situación es que en los inviernos y en sus giras, los caballos dicen que en algún momento anduvieron en nieve casi hasta las rodillas de él. O sea, y aún así él llegaba así para predicar el evangelio a las iglesias, a los lugares donde tenían campañas evangelísticas, donde tenía que discipular, donde tenía que enseñar. Y así fue por toda la nación llevando el evangelio. Y esto provocó algo que tú dijiste, Rosenberg, muy interesante, no solamente una revolución espiritual, sino que provocó una revolución social. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Wesley decidió levantar hospitales, hermanos. Wesley decidió levantar orfanatos, escuelas. Wesley decidió levantar iglesias. Wesley decidió levantar lugares para leprosarios, lugares donde se cuidaban a los niños, donde se cuidaban las mujeres, donde... Entonces, vemos que la obra de Dios, claro, tenemos que predicar, pero yo creo que hay actos concretos, inclusive en las escrituras, que nos muestran que el evangelio sin actos de fe y sin actos de amor básicamente no tiene sentido, hermanos. ¿Verdad? Cristo mismo se ciñó, dice que él se ciñó la toalla y tomó el lebrillo y lavó los pies de los discípulos. Y en esta situación, Rosenberg, nuestra iglesia aquí en Carolina del Norte tiene un banco de comida y un lugar donde ofrecemos ropa nueva con pequeños defectos que nos donan algunas fábricas. Y las donamos en la iglesia, y hace como 6 meses antes de esta crisis yo casi
casi renuncio a esto de la comida, pero en oración sentí que no debía hacerlo y decidí contenerlo. Y no sabes lo que eso ha sido en estas crisis, hermano. Hay momentos en que llegan 60, 70 familias a la iglesia y no tenemos la oportunidad solo de darle una caja de comida que pesa 50, 40, 50 libras, sino de orar con estas personas, sino de ministrarles el amor de Dios, sino de escuchar sus temores, sus situaciones. Algunos me han contado que han deportado a su esposo, que su hijo está en la cárcel, que pasaron por una cirugía, no tienen que comer, que no tienen dinero para pagar las responsabilidades. Y cuando oramos, cuando nos unimos, un grupo de laicos que yo dirijo allí, vemos personas llorando, vemos personas tocadas por la presencia de Dios. Tenemos la oportunidad de acercarnos y quizá no podemos hacer muchísimo, pero podemos, con un acto de compasión, llegar a sus corazones. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia también, ¿verdad? Claro, dar esperanza, ¿no? Dar Exactamente. esperanza. También de Ujú. que sus sufrimientos no son, hay un Dios para quien sus sufrimientos no le son indiferentes. Y este Exactamente. Wesley es un testimonio de eso. Todo esto que estuvo haciendo Wesley hasta esa altura, que él todavía seguía vinculado a la iglesia anglicana, ¿o ya había ocurrido la ruptura? Él nunca dejó de ser miembro ni Ah, pastor de la bueno, iglesia sí. wesleyana. Él murió Explíquenos de eso. anglicano. Él murió Explíquenos eso. anglicano. Explíquenos eso Sí. porque es cierto, él nunca quiso, él le pasó lo de Lutero, nunca quería salirse de la No, iglesia. él era una persona muy leal, hermano. Primero hay que decir eso. Recordemos que él tenía las raíces ahí, su padre, ¿verdad? Su abuelo Bartolomé, también fue pastor wesleyano, anglicano, perdón, y él no tenía el deseo de desvincularse, conservó sus credenciales hasta la muerte, pero hay que reconocer que había una apatía tremenda, como tú lo dijiste, en la iglesia, en el clero anglicano, había muchos vicios en ellos, incredulidad y frivolidad. Aún así, también Weller reconoce que habían algunos predicadores famosos, piadosos en ellos, ¿verdad? Pero pues ese fue el momento que tocó y la situación muchas veces, por lo menos en este caso, Rosenberg, sucedió que los pastores recibían el pago de la corona, ¿ve? Porque recuerde que en la Reforma, la iglesia anglicana o la iglesia en Inglaterra no quiso permitir que la iglesia católica entrara, sino que la iglesia anglicana, que era la iglesia del Estado, fue supervisada y apoyada por la corona inglesa. Entonces, el catolicismo no tuvo ninguna incidencia dentro del clero en Inglaterra. Esto llevó a que los pastores, estando conformados porque recibían un salario, no tenían preocupaciones, tampoco se preocuparan por las almas. Pero Wesley siente un fuego en su corazón de ir, como dice Jeremías, ¿verdad? Yo tenía un fuego que ardía dentro de mí por predicar. Y Wesley hace un plan, un proyecto con su hermano, con este otro predicador, ¿verdad? George, y deciden lanzarse a las calles, hermanos. Lanzarse a las calles a predicar. Ahora bien, ¿qué pasó en las calles, Rosenberg? Que en las calles empezaron a veces a venir 500, luego 1000, luego 2000, y dice que hubieron momentos en que habían más de 10,000 personas reunidas escuchando la palabra de Dios, hermano. Dice que Wesley, que no era un hombre grande, era más o menos pequeño, en momentos su voz se oyó más de 2 millas, brother. Más de 2 millas, clara la voz. O sea, pienso yo que esto solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Así es. Solo el Espíritu Santo, porque lo que hacían ellos era que... Pero dicen que muchas veces las compungidas por el Espíritu Santo, pidiendo perdón por sus pecados, las personas caían llorando, las personas caían confesando
su enemistad con otra y ahí mismo pidiéndoles perdón. Entonces empezó una revolución del Espíritu de Dios tremenda, ¿verdad? En todos estos lugares donde ellos iban. Algunas eran ciudades grandes como Bristol, como Epworth, como Londres, y otros eran pueblitos pequeños en la ciudad, en el lugar rural de Inglaterra, ¿verdad? Podemos decir que qué disciplinas espirituales que nos sirvan al día de hoy tenía Juan Wesley. ¿Nos puede comentar para poder, digamos, tomar ejemplos, ideas para nosotros? Sí, eso es muy importante, hermano, porque Rosenberg, no se puede hacer la obra de Dios, o es muy difícil, hermano, si uno no está consagrado a Dios. Entonces recuerde que Juan Wesley escribió mucho sobre la santificación, ¿verdad? La santidad del corazón. Y él escribe también algo que a mí me gusta y se basa en el Salmo 51 cuando David viene a pedir perdón por sus pecados porque ha pecado. Y él dice que los cristianos, a diferencia de los impíos o no conversos, nos identifica la sinceridad. Y yo creo que aquí hay una situación que tenemos que conversar porque lamentablemente hoy día en nuestras iglesias y vemos muchos cristianos que no son sinceros. Entonces Wesley dice, la diferencia entre un cristiano verdadero y entre un no converso es la sinceridad del corazón. Entonces, él dice, si quiere conocer a un cristiano, mire si es sincero. Y ese cristiano sincero tiene que tener una cosa que se llama la pureza de intención. Yo te puedo ofender a ti, yo puedo ofender a mi esposa, porque soy un ser humano, pero que en mí no haya una intención de matarte ni de lastimarte. Y Matthew Henry, este escritor, dice algo muy lindo. Dice, si los demás quieren lastimar, que sean ellos, pero que no seas tú. Si los demás quieren mentir, que sean ellos, pero que no seas tú. No te pongas en ese lugar. Entonces Wesley hablaba de eso y él decía, mantenga puro su corazón. Busque la santificación, busque la santidad. Y una de las cosas que yo enseño en el instituto, que es una de las doctrinas fuertes de Wesley, es la perfección cristiana, ¿verdad? Wesley creía que el hombre iba descendiendo, 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 hasta que llegaba a un lugar bajo donde había un evento que lo llevaba a una conversión, a un arrepentimiento. Y en ese momento de arrepentimiento, él mira hacia arriba y empieza en un proceso progresivo y permanente de santificación hasta el día que muera. Y se basa justamente en lo que dice el apóstol Pablo, que dice que nosotros estamos aquí, pero que vamos en ese proceso de llegar a la perfección, a la estatura de Jesucristo. ¿Ves? Y las disciplinas que él practicaba, pues son las disciplinas espirituales que conocemos, la meditación de la palabra, hermanos, la confesión en voz alta de la palabra, la escritura de la palabra. Él creía muy fuertemente también en el perdón, que es una disciplina espiritual, en el retiro, que es una disciplina espiritual, ¿verdad? En el ayuno, que es una disciplina espiritual, y todo esto lo enseñó también a sus discípulos y ellos abrazaron estas enseñanzas en su corazón. Pastor, ¿nos puede hablar un poquito de la confesión en voz alta? Porque hoy en día se ha malinterpretado en declaraciones, declaraciones de fe, yo ordeno, y eso no es el sentido de lo de Wesley. No, Aclárenos. no. Bueno, habían dos cosas muy importantes aquí, hermano. Era la confesión de pecados. Voy a hablar primero de la confesión de pecados, porque yo intenté hacer esto en mi iglesia y no pude, hermano. Pero en las células de Wesley, que él llegó a tener más de 10,000 células, hermano. Hoy viene una iglesia y nos dice, yo tengo 50 células, ay, qué contento. No, vaya lea el avivamiento de Wesley, donde él era el supervisor de más de 10,000 células, hermano, y grupos pequeños, a los cuales visitaba uno por uno. No sé cómo hacía, hermano, pero eso es lo que dice la biografía. Ok, la célula tenía este propósito, le llamaban bandas. Yo venía
Habían 4 o 5 hermanos, yo me sentía mal, yo había pecado y lo primero que yo hacía era confesar mi pecado. No decir cuál era mi pecado, yo decía, hermanos, he sido atacado, lamentablemente sucedió algo que estaba mal, por favor oren por mí, quiero confesar mi pecado. Y nadie culpaba, nadie recriminaba, nadie, no. Vamos a orar por el hermano Antonio y vamos a presentarlo ante Dios y vamos a fortalecerlo. Y de aquí nos llevamos esa carga de oración. Porque Wesley escribió también una parte que se llamaba Caminantes de Oración. Tú tienes un problema, Rosenberg, y vienes a mí como pastor, yo no te juzgo, no, yo voy a caminar contigo en oración. Yo te voy a llevar a Dios en oración. Yo te voy a preguntar cómo van las cosas hasta que tú salgas. Ese era el pensamiento de Wesley. Pero bueno, esta era la confesión ahí. Y la otra confesión en voz alta, hermano, era que casi no se practica esa disciplina, es que nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios y confesarla, hermano, para que se haga carne en nosotros. Los salmos, los proverbios, ¿verdad? Los evangelios. Y yo pasé una experiencia dura hace 3 años, Rosenberg. Me hicieron un implante total de cadera. Y eso fue dolorosísimo. Por 8 semanas no pude caminar. Tuve que pastorear a control remoto, hermano. Y bueno, una situación complicada. Y estando en medio de esa situación, muy deprimido un día, aquí en mi casa, solo, me llamó mi hermana mayor, Hilda, y me dijo, Tony, cuando yo me quebré el tobillo, un día decidí confesar la palabra de Dios. ¿Por qué no tomas esta tarde y empiezas a confesar todos los milagros de Jesús y todas las sanidades que él hizo? Mano, y cogí yo la Biblia, Rosenberg, y empecé a leer en voz alta, hermano. Yo estaba deprimido, hermano, porque no podía caminar. Y cuando yo terminé al final de la tarde, hermano, había cambiado muchas cosas. Yo estaba lleno de fe. Yo dije, ese día yo confesé, yo dije, yo no voy a quedarme aquí en esta cama. Dios me va a levantar. Voy a caminar. Y yo camino ahora a veces hasta 5 millas, hermano. 7, 8 kilómetros he caminado. Entonces, la palabra vino a mí, la confesión de esa palabra en mis labios transformó mi realidad. Pero ¿qué pasa hoy, hermanos? La gente no quiere confesar la palabra de Dios. La gente no quiere acercarse a las escrituras. No, tenemos que hacer lo que hizo Wesley y acercarnos a las escrituras para aprender. ¿Me comprendes, Rosenberg? Claro que sí, pastor. Está ¿Qué te parece, hermano? muy bueno este recordatorio que nos está haciendo de confesar en voz alta la palabra. Y además, Romanos dice, la fe viene por el oír, no por el leer. Porque es que es Sí, interesante. No dice por el leer, sino por el oír. O sea, ¿qué quiere decir? Que los cristianos, los primeros cristianos de la iglesia primitiva, leían. Disculpe, confesaban, confesaban. Alguien confesaba. confesaba. Entonces, hay un poder ahí escondido o dejado atrás, ¿no? Y mire, nos lo está recordando usted a través de las disciplinas de Juan Wesley, la confesión. Bueno, la confesión de pecados, muy bien, porque también por allá en un libro dice que confesad vuestros pecados unos a otros, ¿cierto? Sí. Y dice, en Santiago invita a eso, o sea, pero además está la confesión de la palabra. Muy, muy bueno esto. Pastor, Juan Wesley, a esa altura, o ¿en qué momento nació el metodismo? Porque él, a pesar de no querer independizarse, él no vino a crear iglesias, él no vino a crear una denominación, y vemos el espíritu de él, ¿no? Un espíritu no de división, pero las circunstancias lo llevaron a eso. De alguna manera había un plan detrás de todo eso, ¿no? Dios tenía otro plan. ¿Cómo fue ese proceso para el metodismo? Bueno, hermano, según lo que yo he estudiado, el metodismo nace más o menos en el año 1740, ¿verdad? Por ahí. Pero es que no fue la intención de Wesley ni crear una iglesia, ni fundar una iglesia, ni fundar un movimiento, hermano. Algunos dicen que esto nace del Espíritu de Dios y quienes refuerzan la idea de los métodos y todo eso, en realidad más bien son sus discípulos después de que él parte. ¿Ve? Ellos son los que empiezan a levantar iglesias, ellos son los que empiezan a organizar la cosa
Y recuerde que el metodismo se exporta no solamente a los países de británicos, ¿verdad? A esas grandes potencias, sino que el metodismo viene a unas islas del Caribe. El metodismo llega a América, donde es muy fuerte, hermano. Aquí la iglesia metodista es una iglesia demasiado fuerte y es una iglesia con el mismo espíritu de Wesley, una iglesia compasiva, ¿verdad? Usted ve aquí en Estados Unidos hospitales metodistas, o sea, Sí. lugares donde ayudan y son metodistas, lugares donde dan comida, lugares donde dan ropa, lugares donde hay agencias de bien social. Inclusive, por ejemplo, aquí en la ciudad nuestra hay una iglesia metodista que tiene mucho dinero, que ayuda a los pobres a pagar su renta cuando no pueden pagar su renta. O sea, entonces vemos la obra social hasta el día de hoy, hermano. O sea, que el legado no fue solamente ahí. Qué El bueno. legado de compasión y misericordia del corazón de Wesley sigue presente hasta el día de hoy, hermano. Qué bien. Entonces es algo muy, Es bueno muy, porque he dejado una huella, ¿no? Juan ha Wesley, dejado una huella muy, una muy huella, profunda, sí. Pastor, huella que una huella que pregunta. algunos, huella que algunos gobiernos del mundo han tenido que reconocer, hermano. Algunos gobiernos del mundo han tenido que reconocer, ¿verdad? Y también quizás hay que destacar algo muy importante, Rosenberg, eh, el ala educativa de Wesley, ¿ve? Porque él fue un maestro y un maestro que trascendió. Fíjate, aquí a una hora de mi casa, una hora y cuarto, está la Universidad de Duke. La Universidad de Duke está entre las 10 unidades más, eh, podríamos decir, relevantes del mundo. Del mundo. La Universidad de Duke tiene una escuela de teología y la escuela de teología es una escuela metodista. Y en el centro de la escuela de teología está una estatua de Wesley. Y a la par de la estatua de Wesley está una estatua que a mí me gustó mucho, que es una estatuita que hicieron este, del padre de la parábola del del hijo pródigo, el padre abrazando al hijo pródigo. Entonces, eh, también Wesley deja una huella profunda en la educación cristiana, porque hoy muchas personas han decidido abrazar un estilo de vida de santificación. ¿Y cómo poder vivir en un mundo tan pecaminoso y tan corrupto? ¿Cómo podemos los cristianos vivir una vida piadosa, ¿no? Una vida de santidad? Que es la otra pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? Pues Wesley y sus escritos nos motivan a hacerlo, no porque él se lo inventó, no, sino que él fue a las escrituras y se dio cuenta de aquellos versos de la Torá, donde dice que Israel tenía que santificarse, que Dios había escogido a su pueblo para ser santo, donde Pablo dice, sean santos, ¿verdad? Santifíquense, ¿verdad? Sean santos como yo soy santo. Entonces, Wesley escribe mucho sobre estos temas y estos temas también trascienden y calan profundamente en las iglesias eh, eh, en esta, que, le, que preceden a él, que, que sus discípulos también llevan esas enseñanzas a las iglesias que establecen, ¿verdad? Bien, pastor, nos está recordando que un avivamiento genuino no es llenar un local, un templo. Un avivamiento genuino transforma comunidades, transforma Ujú. naciones, se compadece de los necesitados y trae y promueve la santificación. La santificación. Eso es un acompañamiento de las señales de un avivamiento. Y Wesley dirigió un avivamiento genuino, que hasta el día de hoy hay frutos. No solo por la creación de una denominación, sino por todas esas huellas que transformó y que aún al día de hoy se mantienen, ¿cierto? El plan de Dios se mantiene. Sí. Pastor, ¿la iglesia wesleyana nació en qué momento de la historia? Porque esa nació de la metodista.
Porque en muchos países nuestros hay mucha huelellana también, iglesia huelellana. Sí, sí, la iglesia huelellana es una iglesia metodista, ¿verdad? Pero nació como una iglesia que se llamaba la Iglesia Peregrina de Santidad. Ah, y tuvo varias ramificaciones, pero en el año 1966 la Iglesia Peregrina de Santidad se une con una iglesia metodista y ellos conforman lo que se llama la Iglesia Huelellana Internacional, que tiene su sede aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Indiana, en Fishers, Indiana. Allí está la sede mundial de la Iglesia Huelellana. La Iglesia Huelellana actualmente tiene más de 4.500 iglesias en todo el mundo, en todos los continentes, y es una iglesia que está creciendo bastante, porque realmente, hermanos, las doctrinas, primero, son muy bíblicas, muy apegadas a las escrituras, y son doctrinas que te llevan a un compromiso profundo de santificación con el Señor. Entonces, cuando una persona ha vivido tanto en pecado, Rosenberg, y se encuentra con estos tesoros que Wesley nos deja, que nos deja el apóstol Pablo, que nos dejan las escrituras, y los descubre, pues las personas se enamoran de esto, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo nací en una iglesia pentecostal moderada, mi pastor es ingeniero arquitecto, un hombre muy pensante, muy brillante, pero él siempre me motivó a estudiar y a leer y de él he aprendido eso. Y él me trajo a la iglesia huelellana y aquí me convertí en pastor y después en profesor y ahora pues estoy en mis estudios doctorales. Entonces, vemos que podemos dejar un legado también a otras generaciones, ¿verdad? Quiero contarte un testimonio que tuve cuando pastoreaba en Indiana. Salimos a predicar a las calles y nos encontramos a un joven en un estado crítico, hermano. Este joven estaba hundido en el licor, en las drogas, su esposa lo había abandonado. Luego él me confesó que cuando fuimos a visitarlo esos días, él estuvo pensando en el suicidio. Y llegamos a predicarle y se convirtió. Este hombre se llama Jesús. Se convirtió de verdad, hermano. Se convirtió, pero se convirtió. Dejó el alcoholismo, dejó las drogas. Y me dijo un día en oración, estábamos en iglesia, él y yo y otro hermano, y me dijo, pastor, yo siento un deseo muy fuerte de salir a compartir el testimonio. Y yo le dije, bueno, mira, aquí están estos versos, y le hice un plan de salvación, y le di unos tratados, y bueno, yo dije, bueno, va a salir ahí a predicar el hombre, ¿no? Hermano, en los 2 años que estuvo ese hombre en la iglesia, ese hombre le predicó en ese pueblo por lo menos a unas 500, 600 personas, bro. De hecho, que cuando él se fue, por varias familias quedaron en la iglesia por su testimonio. Pero lo maravilloso de esto fue esto, que él me dijo, mira, pastor, me llevo unos dólares aquí y cuando llegue a mi pueblo allá en Veracruz, voy a ir a buscar a alguien, un pastor, un misionero, alguien que no tenga trabajo allá, y me lo voy a llevar a mi pueblo para levantar una iglesia en mi pueblo. Y yo oré y lo bendije, lo despedimos y se fue. Y ya pasó, yo no supe de él por varios años, hace como unos 3 años me llama Jesús. Me dice, pastor, allá cerca de mi pueblo. Y le dije, vamos, yo te pago, te lo pago si quieres por adelantado, pero tú te vas a encargar conmigo de levantar una iglesia ahí. Y le digo, ¿y qué pasó? Y dice, no, ya la iglesia tiene como 50 personas ya. O sea, hermano, qué lindo que podemos nosotros, viendo estas experiencias, transmitir ese legado a otros. Porque cuando él se fue, yo me sentí triste. Pero el Señor me dijo, no te preocupes, yo estoy haciendo una obra aquí, sigue haciéndola aquí, y yo me encargo de la obra al otro lado del río. Entonces entendí que la obra de Dios es simultánea. Tú me hablabas ahora de que tú has hecho la obra de Dios en Paraguay, en Guatemala, en República, porque Dios quiere hacer la obra no solamente en tu ciudad, sino llevar este evangelio hasta los últimos términos de la tierra, ¿verdad?
Pastor, muy bien, llegamos al final del programa. Regálanos una oración para motivar a todos a tener esa vida como este gran reformador Wesley, ¿no? Una vida consagrada a Dios. Regálenos una oración de despedida, por favor. Amén. Señor, gracias por la vida de mi hermano Rosenberg y por esta linda experiencia que hemos tenido en la presencia de Dios, donde hemos podido recordar a este reformador cristiano, Señor, que nos ha inspirado a muchos, Señor, a no quedarnos en la conformidad de nuestros ministerios ni de nuestra vida espiritual, sino a ir a otros niveles de pasión, de amor, de entrega, de santificación, Señor. Y te pedimos que por esa sangre vertida en la cruz del Calvario podamos ser revestidos al nuevo hombre que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que sigamos perfeccionándonos en Cristo, que sigamos, Señor, levantando esta antorcha del Evangelio, que es la única verdad que puede transformar los corazones de esta generación y de las generaciones próximas, Señor. Oramos por todos aquellos que están viendo esta entrevista y pedimos, Señor, que tu presencia venga sobre ellos y los anime, Señor, y que ellos puedan ser inspirados a no quedarse, Señor, en un nivel allí estable, sino a caminar hacia el llamamiento, hacia el ministerio, hacia la consagración, hacia la oración, hacia las disciplinas espirituales que son las que transforman el corazón humano. Te doy gracias, Dios mío, por este tiempo que hemos en tu presencia reflexionado, Señor, acerca de muchos eventos, acerca de las escrituras, acerca de tantas cosas bellas, Señor, que tú nos has enseñado para compartir con otros. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Pastor Antonio Barbosa, que esta no sea la última oportunidad que nos acompañe en este programa. Recordemos a la audiencia que en la página web www.unavozeneldesierto.org puede volver a escuchar este programa o en el canal Una Voz en el Desierto Internacional en YouTube. Hasta una próxima edición. Hasta luego.